Estamos viendo a Salomón como el tipo de Cristo. Y tenemos que hacer esa separación entre Salomón el tipo de Cristo y Salomón el hombre, ¿no? Porque ahí nosotros podríamos tener una confusión. Es como cuando hablamos también de David, el hombre conforme al corazón de Dios, pero David también el ser humano que se equivoca. Entonces, es importante que hagamos eso de aquí en adelante, del versículo 10 de este capítulo 9 en adelante. Nosotros vamos a ver la historia ya de Salomón, acerca de lo que acontece con Salomón, sus obras, sus grandezas, también sus debilidades, su decadencia, ¿no? Porque Salomón como hombre va a tener un final, digámoslo, triste. Hasta aquí nosotros estamos viendo un Salomón que está cumpliendo con todo, conforme a lo que su padre David ha establecido en su corazón, hacerle al Señor ese templo, esa casa. Y Salomón se ajusta completamente a todo esto. Y por eso vemos que el Señor se le aparece por segunda vez, confirmando el pacto también con Salomón, haciéndole esa propuesta, ¿no? Si tú eres fiel, pues yo también voy a ser fiel. Pero si no eres fiel, le advierte el Señor que esa casa que Él ha construido será destruida y que va a ser escándalo a las naciones. O sea, va a ser vituperada y va a la gente que pase y la vea destruida, va a decir, ¿y qué pasó aquí con esta casa? No era la gloria y era como lo que este pueblo pues se gloriaba, y ahora miren cómo quedó la casa y van a ser humillados. Y nosotros sabemos por la historia que eso fue lo que pasó. Vamos entonces a continuar aquí en el capítulo 9, desde el versículo 10. Bueno, hace 8 días también antes de eso habíamos comentado esa etapa de los reyes, el significado de esa etapa de los reyes en nuestra vida espiritual, porque todo tenemos que elevarlo a la vida espiritual, por cuanto nosotros estamos ahora en el nuevo pacto. El nuevo pacto es un pacto espiritual, es un pacto de la verdad, es un pacto de la realidad. Nosotros, los que estamos ahora en el nuevo pacto, tenemos la realidad. El antiguo pacto es el pacto de las sombras. Fíjense algo, nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento trilogías, o sea, como historias de a tres que nos pueden ayudar a comprender como el propósito de Dios. Nosotros podemos ver al pueblo de Dios saliendo de Egipto en esclavitud, podemos ver al pueblo de Dios atravesando un desierto y podemos ver al pueblo de Dios en la tierra prometida. Ahí tenemos una trilogía, y si nosotros estudiamos esa trilogía podemos ver un avance espiritual y podemos ver una salida y podemos ver un final, si estudiamos esa trilogía, ¿cierto? Otra trilogía que nos habla mucho es el mismo tabernáculo. Nosotros podemos ver el tabernáculo en el desierto, luego podemos ver el tabernáculo en la casa de David, y después, por último, vemos el templo de Salomón. Entonces podemos ver también esa trilogía, y cuando estudiamos esa trilogía vemos un avance, como les digo, un inicio y un final. Y cómo va creciendo esto desde el principio hasta el fin, va creciendo en revelación. Y cuando nosotros estudiamos estos temas, entonces nos damos cuenta de eso. El Señor siempre nos saca de un punto, pero nos quiere llevar a otro mayor en gloria. ¿Qué dice mi hermano Alex? Que ahí hubo algo, Martica, que vimos ahora 8 días, tú lo dijiste, pero de pronto pues no se tocó un poquito más despacio, porque podemos tener la tendencia de decir o pensar que el pueblo pidió rey, y eso fue una realidad, pero tú leías en la palabra cómo el pueblo se decide por ser como las otras naciones y tener rey, es por lo que visualizaba el sacerdocio. Decir, nos leías el pasaje que decía que ya Samuel era viejo y sus hijos
O sea, los que tenían que seguir con el sacerdocio no tenían buen comportamiento delante de Jehová. Entonces es cuando el pueblo pide rey. Entonces pienso que esto nos manda un mensaje bien claro acerca de pues, nosotros hoy día como representación de ese sacerdocio, que cuando el sacerdocio empieza a decaer o decae, definitivamente el pueblo quita los ojos de Dios y busca en otras expectativas lo que el sacerdocio no está brindando. Entonces me llama la atención, ¿no? Porque pues mal leído, mal interpretado o no llevado al espíritu, siempre yo decía era eso, ¿no? Que el pueblo había desechado a Dios y había pedido rey. Pero mira que hay una causa. El pueblo quitó los ojos del Señor fue porque vio que ya después de Samuel sus hijos no iban a ejercer un buen sacerdocio. Entonces quería hacer como ese que tú lo habías tocado y yo lo anoté aquí, pero no lo había colocado. Es cierto, esa fue la causa por los que ellos pidieron un rey. Y el Señor sabía eso y lo había anticipado en Deuteronomio, cuando había puesto las reglas sobre el rey que ellos iban a pedir, cómo tenía que ser ese rey. Porque el Señor, que todo lo conoce de antemano, pues también tenía preparado esta etapa para el pueblo de Israel. Y yo les estaba hablando ahora de la gracia celestial, les estaba hablando de la trilogía. ¿Qué dice Germancito? Miren que eso que están hablando tiene una aplicación muy práctica para el día de hoy, porque uno ve que aún en medio de la rebelión que hay en el corazón humano, pues todavía hay como esa idea vaga de que Dios existe y uno ve como la misma religión pues tiene todavía tanto poder sobre la mente humana, ¿no? Como el concepto de iglesia que se tiene pues en el mundo aún todavía se sostiene. Pero ¿cuál es el problema? Que día tras día eh, las nuevas generaciones, día tras día se va viendo que cada vez la gente quiere saber menos de Dios. ¿Por qué? Porque lo que conoce el mundo como iglesia no refleja realmente quién es Dios, es una religión muerta y no está realmente manifestando lo que representa o lo que debe representar la iglesia, que es a Dios aquí en la tierra. Entonces eso también, pues de cierta manera hace que el hombre cada día quite sus ojos de Dios y quiera otras cosas, quiera que cualquier otra cosa lo gobierne, pero no Dios. Entonces me parece que eso también tiene mucho que ver en nuestros días, ¿no? Sí, así es. Pero en este caso, fíjense que como el Señor no da puntada sin dedal, entonces, aunque ellos pidieron rey por causa de lo que decía el hermano Alex, de la deficiencia del sacerdocio, pues el Señor aprovechó entonces también los reyes para levantar a David y para establecer un linaje de reyes donde más adelante en la historia pues iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. En esta trilogía pues encontramos a Saúl, a David y a Salomón. Ahí encontramos esta trilogía y como hemos venido estudiando pues tenemos que sacar las enseñanzas para nosotros. Y hemos visto entonces también ese crecer, ¿no? Ese crecer, como la historia comienza con un Saúl natural, un hombre más dado a su carne, un hombre que tenía el espíritu porque había sido ungido como rey, pero muy natural. Y cómo va creciendo entonces ese rey. Luego viene David a manifestarnos un rey en el corazón, conforme al corazón de Dios. Y luego va creciendo y terminamos en Salomón, que es el hombre que va a representar el reinado del reposo, el reinado de la gloria, el reinado del esplendor. Entonces va como creciendo la revelación, eso es lo que yo quiero que ustedes se fijen. La hermana Rebeca. Sí, buenos días con todos, Dios les bendiga. Una inquietud, Martita, con respecto a lo que decía Alex. Sí es verdad que el pueblo pidió rey porque vio la deficiencia del sacerdocio, ¿no? Después de Samuel. Pero, a ver, esto puede ser lo mismo que sucede hoy, ¿no? Que se pone la mirada en los hombres antes que en la obra del Señor, porque
Si recordamos cuando Samuel se enojó, ¿no?, con el pueblo porque pidió rey, si bien es cierto que dijeron porque tus hijos no muestran lo que tú has mostrado, entonces, pero el Señor les dijo, le dijo, no te han desechado a mí, a ti me han desechado a mí. Entonces, a pesar de la deficiencia del sacerdocio, el Señor les estaba haciendo ver que no era esa la causa, que más bien a quien estaban desechando era al Señor, ¿no? Y podemos decir que ahora igual, o sea, el poner la mirada en el hombre, sí es verdad que a nosotros se nos ha dado el sacerdocio, pero siempre entendiendo que es el Espíritu Santo el que está obrando, ¿no? Y no poner la mirada en el hombre. Entonces quizá el pueblo también estaba más poniendo la mirada en el hombre, en la función sacerdotal, que en Dios mismo, quien dirige, quien estaba direccionando el sacerdocio, no sé, en ese sentido, sí. De la misma manera es hoy, ¿no? O sea, poner la mirada en los hombres realmente. Esa es mi inquietud un poco, ¿no? Sí, no, toda la razón, Rebequita, porque la palabra sí lo dice. Y tenemos que tener ese equilibrio también. O sea, ellos piden rey porque ven esa deficiencia, pero en realidad estaban desechando al Señor como rey, porque el mismo Señor le dice eso a Samuel ante la tristeza de Samuel. Ahora vemos que en el periodo de los jueces el Señor levantaba un juez, o sea, el Señor siempre fue soberano. No se preocupen, yo voy a levantar a quien yo quiera. Y si ellos no hubiesen pedido rey, pues el Señor hubiese levantado otro gran hombre como Samuel, perdón. Pero ellos no tuvieron esa confianza y pidieron rey. Pero en medio de todo esto, la soberanía del Señor, pues, se impuso. Aunque ellos pidieron un rey conforme a lo que ellos pensaban que era un rey, porque ellos tenían una idea de rey como los de los pueblos vecinos, ¿no? Ese hombre capaz, o sea, es que eso es lo que la Escritura nos enseña, como siempre nos vamos a la fortaleza humana, siempre vamos a confiar nosotros primeramente en la carne o en nuestra fuerza natural, y la idea de un rey para ellos era eso, un tipo Saúl, fuerte, dice que de hombros para arriba era más alto que todos, hermoso, de hermoso parecer. O sea, ellos dijeron, no, tiene una pinta de rey, ese es. Pero resulta que el corazón de Saúl no era ese hombre al cual Dios iba a asegurar y a postergar allí en el trono. El Señor se levanta un David que era un muchacho cuando lo llama, un David que era un simple pastor de ovejas, pero que tenía un corazón para Dios. Entonces, aquí la gran lección es esa, cómo el Señor sí se levantó su rey y vemos a ese David también precioso, cómo el Señor va trabajando y va puliendo ese corazón de David hasta convertirlo en el gran rey. Y de David pues viene Salomón, su hijo. Y hemos visto esa transición de estos tres reinados, por eso les hablaba de la trilogía, porque la Escritura casi siempre nos va a llevar en ese orden, casi siempre en el orden, en etapas de a tres. Tenemos muchos ejemplos, aquí acabo de darles unos 3 ejemplos de eso, para que entendamos que el Señor nos lleva en un proceso de transformación, a todos, siempre en un proceso de transformación. Y tenemos una salida y tenemos un fin. La salida siempre va a ser el hombre natural para terminar en el hombre espiritual. Cada uno de nosotros está viviendo ese proceso. Germancito. Mira que el mismo tabernáculo como tal, ¿no? Que empieza primero de una manera, inicialmente pues a través en lo externo, ¿no? Del sacrificio del Señor a la luz de todo. La iglesia, que es pues la iglesia, no, la parte del lugar santo donde también es fundamental, donde es como ese empalme entre lo que el Señor viene haciendo con nosotros, como se nos ha revelado desde afuera, pero a dónde nos quiere llevar, y finalmente pues el lugar santísimo. Entonces ahí también está como ese avance en el que el Señor cada día lo quiere ir llevando a uno de una manera muy clara, ¿no? Así es. Entonces es bueno que nosotros tengamos esto claro para que encontremos esas enseñanzas en la Escritura, esos procesos de crecimiento
a los cuales nosotros tenemos que entender que cada uno de nosotros va a pasar por un proceso de transformación muy importante, porque el desconocer eso nos hace perder tiempo en el camino. Pero si lo tenemos claro, entonces vamos avanzando en esto y vamos madurando. Bueno, ahora sí entremos en la lección de este día. Vamos a seguir leyendo la escritura. Estamos en el versículo 10 termina en 28, o sea, del 10 al 28 vamos a leer lo que nos resta de este capítulo. Como les digo, de aquí en adelante vamos entonces a ver más cuestiones sobre el gobierno de Salomón ya como hombre, más administrativo también, más de las cosas que Salomón hizo como rey. Entonces vamos a leerlo. Ahí está Anita, por ahí está Anita, sí. Bueno. Sí, Martica, buenos días, hermanos. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hirán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hirán 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hirán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Y dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. E Hirán había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y Milo y el muro de Jerusalén, y Azor, Megiddo y Geser. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser y a la baja Bet-Orón, a Baalat y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. Y todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel. A sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo. Y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Hirán en ellas a sus siervos, marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Amén. Amén. Bueno, gracias, Anita. Aquí estamos viendo ya, mis hermanos, cuestiones como administrativas del reinado de Salomón, obras de Salomón. Comienza hablando de que al cabo de 20 años, o sea, se había terminado la construcción del templo, se había terminado la construcción de la casa de Faraón. Y hay aquí un nuevo acuerdo entre Hirán. Recuerden que Hirán era el rey de Tiro. Este hombre estaba ubicado Tiro estratégicamente porque era la frontera con el mar, ¿no? Estaba allí
Y además que Tiro tenía la madera del Líbano, tenía el cedro y tenía el ciprés, madera que para Salomón fue muy importante o era muy importante en su época para las construcciones. O sea que a Salomón le convenía tener esta alianza con Tiro. Parece que hubo un nuevo acuerdo con Irán y es como si Salomón aquí hace como un préstamo para las construcciones que él tiene que hacer, costosas, muy costosas, y parece que Irán le presta 120, dice acá, talentos de oro. Vamos a ver aquí donde dice, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso que el rey Salomón dio a Irán, 20 ciudades. Ahora vamos a leer En el 14. bueno, Irán había enviado al rey 120 talentos de oro. Ok, gracias, Rebequita. ¿Qué dice Maite? Ay, Martita, perdón, sabe que Laurita está queriendo entrar a la reunión, pero dice que no le permiten. Entonces, para que mi Catita me ayude en eso. Ok. Bueno, sí le toca a Katy darle entrada. Entonces, esperemos a ver si Katy Ok, gracias. Gracias, bueno. Hace esta negociación con Irán y a cambio, lo que pasa es que Tiro era una región costera, sí, ellos tenían la parte comercial porque por ahí podían salir en naves y todo y podían comerciar por esa región, pero no tenía espacio para cultivar. Por eso Tiro tenía que irse ya más hacia el continente a tomar ciudades para poder tener cultivo para la alimentación. De hecho, nosotros vemos que el primer trato que hizo Salomón con Irán fue por comida. Recordemos que cuando él usó a Irán para la madera, esos 3 años que él le estuvo trayendo madera de ciprés y de cedro, Salomón lo sostuvo con granos y aceite. ¿Recuerdan eso? Con granos y aceite, o sea, comida, porque ellos como ciudad marítima pues no tenían el grano. O sea, era una transacción comercial. Ahora parece que hay un nuevo acuerdo comercial con Irán y Salomón le da a Irán unas ciudades, ¿no? Aquí dice que le da unas ciudades que estaban por allí, como por la región de Galilea, pero a Irán no le gustaron. O sea, él le da como unas regiones ahí como desérticas y él dice, bueno, ¿qué ciudades son estas que me has dado? Hermano, le dice. Y les puso por nombre la tierra de Kabul. Fíjese que ese nombre hasta hoy existe. Entonces, sabemos que esas construcciones al parecer eran muy costosas y parece que las deudas de Salomón eran muchas. Él hace entonces este nuevo contrato con Irán por 20 aldeas de Galilea, dice, a cambio de 120 talentos de oro. Fíjense que 120 talentos de oro equivalían más o menos como a 5 toneladas de oro. ¿Ustedes se imaginan? 5 toneladas de oro. Estamos hablando de cantidades extraordinarias. Nunca uno se imagina 5 toneladas de oro. Si se toma como medida, según lo que uno puede estudiar, la medida que tenían en ese tiempo para negociar, que era una medida babilónica, el talento babilónico pesaba aproximadamente 60 kilogramos. Entonces, por eso se puede hablar de más o menos unos 60 kilogramos, se puede hablar de unas 5 toneladas. Pero también estaba el talento hebreo y esa medida más o menos era de 34 kilogramos. O sea que esto es muy difícil decir si fueron 5 toneladas o fueron menos por las medidas que se usaban. Y la escritura no nos arroja ese dato pues cierto, sino que se hacen más o menos aproximaciones. Él le dice, ¿qué son estas ciudades que me has dado? Hermano, lo trata de hermano porque según una costumbre existente en el Próximo Oriente, parece que entre reyes se consideraban hermanos, o sea que aquí él lo trata como hermano, o sea, es como algo somos muy cercanos, tenemos una afinidad, digamos,
tú eres rey, yo también soy rey, entonces somos hermanos en esa afinidad. Era una costumbre, ¿no? Y este nombre que él le da a esta tierra, llama Kabul, significa como nada, o sea, eso significa Kabul, o sea, como nada, aludiendo a la apreciación que hizo Irán de las aldeas que se le habían entregado. O sea, usted me ha dado nada, esto prácticamente no sirve. Y ese nombre está hasta hoy, ustedes han escuchado el nombre Kabul. Entonces se hizo esa contratación con Irán, pero fíjense que hay un detalle. Ustedes saben que Salomón no podía entregar la tierra era para Israel. Esto era como, digamos, como un préstamo. ¿Por qué lo decimos? Porque si vamos a Segunda de Crónicas, en el capítulo 8, que nosotros podemos ver esas historias paralelas y nos ayudan mucho a ampliar el contexto de la historia, porque hay datos que están en Crónicas que no tiene Reyes. En el primer versículo de ese capítulo 8 de Segunda de Crónicas dice: después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, en el versículo 2 dice: reedificó Salomón las ciudades que Irán le había dado y estableció en ellas los hijos de Israel. O sea, es como si Irán le devolvió las ciudades y Salomón entonces las reedificó y volvió a meter su pueblo allí, a Israel. Tomó otra vez control sobre... ¿Qué dice Angelita? Entonces, eso significaba, Martica, corrígeme, sí, que Salomón había pagado su deuda. Al parecer sí. Al Claro, parecer porque sí. si no, no habría, si no, pues me imagino que el rey Irán hubiera saltado a decirle, pues no me dio nada y además me quitó la tierra que me dio para reedificarla y dársela a los suyos. Gracias. Ok. Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo es justamente eso. Parece que ya le había devuelto las ciudades y él las reedificó y volvió a meter a los israelitas. Cuando uno estudia esto, pues eso es lo que encuentra, la interpretación de los estudiosos por causa de lo que está escrito. Entonces, lo vamos a dejar así, porque acá en Reyes tenemos un poco el detalle como una nueva transacción, y aquí encontramos en Segunda de Crónicas que Salomón reedificó otra vez esas ciudades que hacían parte de la Galilea y volvió y las llenó de israelitas, o sea, tomó control sobre ellas. Seguido de esto, hay una leva. Recordemos que la leva es cuando se toma gente para como reclutamiento, ¿no? Esto es un reclutamiento. ¿Qué pasó aquí? Dice que la razón de la leva, en el 15, la impuso Salomón para edificar la casa de Jehová y su propia casa y Milo, y el muro de Jerusalén, y Azor, Megiddo y Geser. O sea, se edificó la casa del Señor, la casa de Faraón. Milo es un espacio que había entre el monte Sión y el Moriat. Ustedes saben que eso es una cadena montañosa y había como un hundimiento, y parece que él hizo un relleno, a esto se le llamó Milo, para ampliar como esa explanada del templo. A eso se le dice Milo, se le llama Milo. El muro de Jerusalén, usted sabe que Jerusalén es una ciudad amurallada, en la época de David no existía este muro, lo levantó Salomón. Y Azor y Megiddo y Geser, o sea, ciudades importantes que edificó o reedificó Salomón. Todas estas ciudades que están mencionadas aquí son ciudades estratégicas, unas al sur, otras al norte, ciudades estratégicas donde Salomón iba a usar esas ciudades, unas de granero, otras porque eran la ruta comercial, otras también para poner allí sus caballería o su protección. A pesar de que Salomón no tuvo guerra, pues obviamente él no podía dejar el reino sin protección, y usó algunas de estas ciudades para eso, para poner la seguridad del reino. Él dice que Faraón había conquistado una ciudad que se llama Geser,
Imagínense que desde Egipto Faraón vino y conquistó esta ciudad de Geser que estaba dentro de Canaán y había desalojado allí al amorreo, a los cananeos, perdón. Y esta ciudad se la dio Faraón a Salomón como parte de la dote. Recordemos que como Salomón se casó con la hija de Faraón, pues en ese tiempo se usaba dar una dote. Y parte de esa dote pues era esta ciudad que se llama Geser. Restauró también Salomón Geser y la Baja Bedorón, porque habían creo que dos. A Balad, a Tadmor en tierra del desierto, asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones. Mire, recuerde esto, todas estas ciudades eran estratégicas, habían unas ciudades de provisiones y las ciudades de carros y las ciudades de gente de a caballo. Yo les decía, unas eran para provisiones y otras eran para vigilancia. Y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. No sé si Katy no está pendiente, es que ese es el problemita. O sea, si ella no está pendiente, no está viendo quién quiere entrar, entonces no puede entrar Laurita por eso, veo yo. Creo que es por eso. Seguramente ella se ocupó y no está pendiente mirando el celular para darle ingreso. Puede ser eso o no sé si tiene Laurita algún problema para entrar. Pero fíjense algo, lo que dice este versículo 20, dice, a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Sometió a estos pueblos, los sometió para el servicio, los puso como obreros a edificar todas estas ciudades. Salomón estaba ejerciendo realmente como rey. No terminaron la orden de Dios, ¿cuál era? ¿Van a acabar? ¿Van a exterminar? Sí, no se acabó con todos estos pueblos. Digamos que quedaron algunos de sus descendientes en la tierra. ¿Y qué hizo Salomón? Los tomó como esclavos. Prácticamente ellos eran como esclavos, sirvientes. ¿Y qué hacían ellos? Servir en la construcción de todas estas ciudades. Todo lo que el rey quiso hacer, lo hizo, pero usó la mano de obra de los amorreos, de los cananeos. Fíjense lo que es el reino, ¿no? Sometimiento. Ellos estaban... por eso vemos la transformación de Israel. Ellos salieron de Egipto, recuerden cómo estaban ellos en Egipto. Estaban esclavos también. Ellos eran los que tenían que allá servirle a Faraón. Estaban edificando las ciudades de Egipto con el barro, recuerden, ellos hacían ladrillo con paja y barro. Y ahora están en una posición diferente. Ahora es Israel quien reina y los pueblos a los cuales ellos se han sometido están sirviéndoles como esclavos para edificar las ciudades de Israel. Entonces uno ve aquí ese cambio de posición, ¿Cómo podemos nosotros entender esto exactamente? Serás cabeza y no cola. Esto espiritualmente, o sea, es aquello que nos ha sometido, porque recordemos que Egipto es esclavitud, vamos a estar debajo del dominio y del gobierno de Satanás y vamos a estar bajo el control del pecado y de todo lo que esto significa en nuestra vida. Todos estos enemigos, estos pueblos enemigos cananeos, todos tienen un significado y son principados y son cosas que han controlado nuestra vida. Pero ahora entonces cuando nosotros estamos reinando en el Señor, juntamente con Cristo, Salomón representa al Señor Jesucristo, cuando nosotros entramos en ese gobierno, en ese reinado, entonces ahora sí podemos gobernar sobre nuestros enemigos. Los vamos a gobernar. Ellos van a estar
al servicio, pueden estar al servicio, imagínense eso, podrían estar edificando cosas para nosotros, pero ya nunca más van a estar sobre nosotros. Vamos nosotros a estar reinando. Por eso cuando nosotros vemos la palabra reino, tenemos que siempre asociarla con gobierno. Vamos a estar gobernando sobre todas las cosas. Cuando estamos en la etapa de Salomón y hemos entrado al reino y al gobierno del Señor, entonces vamos a estar gobernando sobre todas las cosas. Aquí está hablando de gobierno. Como nunca Israel estuvo reinando sobre sus enemigos como en el tiempo de Salomón. Israel fue la etapa de más esplendor. Había un rey con sabiduría, un rey con recursos, un rey que tenía autoridad y sometió a todos sus enemigos. Estaban todos los enemigos sometidos bajo los pies de Israel. El sueño de Israel siempre ha sido eso. De hecho, por eso es que es odiado, porque todas las promesas que hay en la Escritura apuntan hacia un gobierno de Israel terrenal, ¿cierto? Si usted lee la Biblia literalmente, pues siempre apunta a ese gobierno terrenal. Israel, cabeza de las naciones, y por eso es que si los pueblos entienden que va a ser Israel el que los va a gobernar y a someter, como estamos viendo aquí, en esta historia de Primera de Reyes con Salomón, pues ningún pueblo quiere ser sometido. Y por eso es que hasta hoy tienen ese conflicto los israelitas naturales, porque los ven como un peligro. Y los vecinos también los ven, nos van a volver a someter, nos van a volver a esclavizar. Imposible. No nos vamos a dejar esclavizar. Entonces tienen esa lucha con Israel porque no lo quieren dejar tomar otra vez ese dominio natural. En mi entendimiento, usted puede estar pensando otra cosa, mis hermanos, pues eso ya pasó. El tiempo del gobierno natural de Israel ya pasó, porque estamos en el nuevo pacto. Ahora el gobierno es espiritual. Y sí vamos a tener un cumplimiento de esto, pero en otros ámbitos, en ámbitos espirituales, porque el Israel de Dios ahora está compuesto, sí, de israelitas, de judíos, hablemoslo así, de judíos y de gentiles, porque la Escritura dice que de los dos hizo un solo pueblo. O sea que el verdadero Israel de Dios son todos los nacidos y somos todos los redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para este nuevo Israel es que son todas las promesas. Entonces, ahí vamos entendiendo un poquito por qué la historia y por qué el conflicto y por qué todo lo que vivimos, ¿cierto? Pero esto que Israel natural está esperando no se va a volver a dar, porque ya se dio, ya el cumplimiento está, la verdad está. Ellos tienen que entrar en Cristo para que comprueben la verdad y vivan la realidad de aquellas promesas proféticas de la Escritura. Germancito. Muy valioso el aporte, Martica, porque trae mucha claridad, ¿no? En cuanto a la condición natural de Israel, sus expectativas y en cuanto realmente al llamado de la iglesia, porque lo que Israel está esperando en lo natural, pues es lo que de forma espiritual tiene que llegar a manifestar la iglesia, ¿no? Que todos los enemigos de Dios sean puestos bajo el estrado de sus pies. Entonces me parece que es muy, muy apropiado eso para entender realmente la dirección en la que el Espíritu quiere llevarnos. Amén. Es muy importante que nosotros tengamos siempre claro lo que es el nuevo pacto. El nuevo pacto es completamente diferente al viejo pacto. ¿Qué dice Rebequita? Sí, y en realidad podemos darnos cuenta, ¿no? ¿Por qué no aceptaron al Señor como su Mesías? Porque ellos esperaban un rey que les viniera a libertar del yugo romano y justamente pues que lo que estamos hablando, ¿no? Israel piensa que él es el que va a gobernar como nación natural. Y ahí vino
la confusión de ellos, el no entender, ¿no? Que el gobierno empezaba de adentro hacia afuera y eso es lo que venía el Señor a enseñarnos, a darnos esa libertad primeramente interior, esa libertad de nuestra alma primero, ¿no? Y a venir a hacer ese proceso justamente de libertad de nosotros mismos primero, que nuestra alma se sometiera al Espíritu y todo este proceso que estamos viendo, ¿no? Que comienza en el interior nuestro, para luego, sí, entonces viene el Señor a gobernar, justamente, y luego se da todo lo contrario de lo que Israel pensaba, ¿no? Y luego sí veremos el gobierno del Señor, pero una vez que nuestro espíritu, que nuestra alma más bien haya sido conquistada, sometida al diseño original del Padre, y luego sí veremos el cumplimiento, pues, ¿no? Pero por eso vemos que incluso en eso es todo un proceso que vive Israel aún, ¿no? El mismo proceso que nosotros tenemos que vivir con el nuevo pacto. Entonces sí es interesante, o sea, ver cómo todo tiene su relación en la escritura, ¿no? Y todo ese proceso de Génesis, de Apocalipsis, que también la escritura nos muestra y que va desarrollándose en nosotros juntamente. Eso, Martita. Así es. Gracias, mis hermanos. Así es. Tenemos esa transición, ese cambio de pacto de lo que era la sombra a la realidad. Entonces, para ellos naturalmente sigue siendo así, porque no ha habido ese cambio a lo espiritual, pero para nosotros que tenemos el espíritu, hoy día pues entendemos que se trata de la realidad espiritual. La verdad es la realidad espiritual. Por eso el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando conocemos ese proceso y sabemos que el verdadero la verdadera libertad es del pecado, liberarnos del pecado y que los enemigos no están tanto afuera sino adentro y conocemos de verdad que el Señor era lo que estaba hablando en la escritura, de qué se trata todo esto, porque todo lo que estamos viendo, todas estas historias, ¿no? Que tienen un contenido espiritual, pues cómo se aplican a nuestra vida. Estamos viendo la realidad. Todo esto tiene un significado y una aplicación espiritual para nosotros. Y hoy día podemos nosotros entenderlo por el Espíritu. Por el Espíritu podemos comprender. Ellos, los que hoy todavía pertenecen al pueblo judío, o los que están en el viejo pacto, pues orar para que por la gloria y misericordia del Señor ellos puedan también entender esto y puedan también ser sacados de la sombra a la realidad, para que ellos también puedan disfrutar de las promesas del Señor, ¿no? De todas sus promesas. Fíjense algo. El Señor entonces, Salomón, dice, va a poner a todos estos pueblos, a los enemigos, los va a colocar como esclavos. Pero en el 22 dice, mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, eran criados de Salomón, eran príncipes, eran capitanes, eran comandantes de carros, o eran la gente de Salomón de a caballo, o sea, la gente que andaba por ahí cerca de Salomón. Era para el servicio del rey. Ay, bienvenida, Laurita. Gracias, Martita, bendiciones. Bueno, bienvenida. Entonces, sabemos que el Señor a su pueblo lo va a poner al servicio de él, pero a sus enemigos los va a poner como esclavos. Más a su pueblo, a su parentela, nosotros vamos a servir directamente a quien, al Señor. Vamos a estar bajo servicio, sí, pero bajo el servicio del Señor. No en esclavitud, no, le vamos a servir directamente a Él. Vamos a ser sus siervos, donde Él nos quiera poner, porque vemos aquí que habían diferentes servicios, ¿no? Unos capitanes, otros comandantes, otros qué sé, qué rango el Señor de servicio nos va a dar, pues Él sabe. Alecito.
Sí, ahí pareciera como confuso porque pues, dice que a ninguno le impuso servicios, pero unos eran sus criados. Entonces pienso que la palabra clave ahí es imponer, o sea, ninguno de sus hermanos israelitas les impuso cosas, sino que ellos voluntariamente, me imagino, pues a diferencia de los que sí sometió, ellos tenían la libertad pues, de ser hombres de guerra, criados, príncipes, capitanes. Entonces pienso que la palabra es imponer. Antes a ellos les imponían, como decías tú ahora. Ahora ellos mismos de forma voluntaria se ponían al servicio del rey. Yo creo que sí, esa es clave. Ellos, más bien era un privilegio para ellos servir al rey. ¿Qué dice Germancito? La escritura es muy hermosa, ¿no? La escritura realmente cuando el Espíritu está guiando trae una línea que va trayendo claridad en todas las cosas. Eh, Alex dice que ahí se ve que la palabra clave es que no fue impuesto nada. Ayer pues el Señor mostraba cómo en Romanos 12 pues el Espíritu rogaba por medio de Pablo, ¿no? Para que nosotros entráramos en esa obediencia y para que nosotros realmente comenzáramos a entrar en esa vida de cuerpo, cambiándonos la dimensión pues de cómo vemos las cosas y mostrándonos el propósito. Y resulta que Romanos 11 habla precisamente de la misma desobediencia del pueblo de Israel y al final llega él a una conclusión, ¿no? El apóstol guiado por el Espíritu de la inmensa sabiduría de Dios, porque dice que Israel, que en un principio fue el escogido, Israel desobedeció para que nosotros fuéramos pues tomados y fuéramos ese pueblo, la iglesia, y que cuando la iglesia llega a ese estado de obediencia, a ese estado de gobierno, pues la obediencia de la iglesia va a hacer que Israel sea nuevamente injertado. Entonces aquí es como el Espíritu confirmando todas las cosas, ¿no? Como mostrando realmente que si hay una carga por el pueblo de Dios también en lo natural por Israel, pero eso tiene que ser algo, o sea, es en la obediencia al Espíritu, en que la iglesia realmente tome forma, en que realmente el reino de los cielos sea establecido, y ese va a ser realmente el mayor testimonio para que ellos reconozcan al Mesías y ellos también puedan ser injertados. Entonces, es algo realmente que el Señor nos está llamando a nosotros a comprenderlo, a la razón del hombre espiritual y a entender que todo esto opera, que todo esto se va poniendo en orden en la medida en que nosotros estamos dispuestos a permitir que el reino se establezca y que la iglesia llegue a ese estado de madurez y a tomar la posición que está llamada a tomar en Cristo. Así es, gracias Germancito. Hay una posición de la iglesia en Cristo. Creo que aquí todos estos hombres tomaron su posición al servicio del rey y del reino, sirviendo para el reino. Además de eso, dice que Salomón tomó de los jefes y de los vigilantes sobre las obras, que eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. O sea, puso también vigilantes y jefes para controlar pues, las obras. En el 24 dice, y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces se edificó el Amilo. Hay un detalle importante que no lo dice Primera de Reyes, pero sí lo dice Segunda de Crónicas. Ahí en el capítulo 8 de Segunda de Crónicas va a decir, en el versículo 11, dice, y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella, porque dijo, mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Miren que aquí encontramos la razón. Uno podría, cuando dijimos que Salomón le había edificado una casa a la hija de Faraón, pues bueno, si le edificó una casa majestuosa, porque pues es la hija de Faraón. Ustedes saben que Faraón representa al mundo, ¿no? Era el rey por excelencia, el monarca mayor, y la hija de Faraón pues necesitaba tener un tipo de honra mayor. Y pueda que sí, pero acá hay una razón por la cual Salomón hizo eso.
Y es que la hija de Faraón es una incircuncisa. Él sabía esto, estaba haciendo alianza con una mujer que no era de Israel, y que la casa de David, donde seguramente estaba ella, pues era una casa donde había estado el arca de Dios. Recordemos que el arca de Dios estuvo en el patio de esa casa, y Salomón dice, no puede estar ella en la casa de David, porque estas habitaciones donde ha estado el arca, dice aquí, pues son sagradas. O sea, no puede haber contaminación. O sea, Salomón en eso tuvo respeto. Entonces aquí estamos encontrando la razón por la cual Salomón cambió entonces a la hija de Faraón a la casa que él le había construido. El 25 dice, y ofrecía 3 veces, volvía a Primera de Reyes, porque voy a estar aquí, voy a estar allá. Aquí estoy en Primera de Reyes 25. Dice, y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. Fíjense que si vamos acá otra vez a Segunda de Crónicas, va a ampliar un poquito más esto. En el versículo 13 de ese capítulo 8 dice, en el 12, dice, entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico. ¿Recuerdan que él había extendido de pronto ese altar porque no cabían las ofrendas? Dice, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las lunas nuevas y en las fiestas solemnes, 3 veces al año. Esto es la fiesta de los panes sin levadura, en las fiestas de las semanas y en las fiestas de los tabernáculos. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en su día. Asimismo, los porteros por su orden a cada día, por su orden en cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios, y no se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas y los tesoros y todo los negocios. Bueno, aquí estamos viendo la fidelidad de Salomón a las instrucciones de David. Digamos que hasta aquí Salomón se está portando correctamente, perfecto, ajustadito totalmente a lo que el Señor demandaba, ajustadito a lo que David era como siervo, como ese rey que agradaba a Dios, y está haciendo todo conforme a lo que estaba escrito en la ley. David había dejado establecido ya el servicio en el templo. Fíjense la visión de David tan maravillosa. Yo creo que David soñaba con eso. David dejó, todo eso lo podemos nosotros leer en Primera de Crónicas. Cómo dejó establecidos los turnos de los sacerdotes, de los levitas. Recordemos que en el templo se hacían sacrificios, pero también se cuidaban los panes, esos panes tenían que cambiarse todos los días, estaban los candeleros, esas lámparas tenían que tener aceite todo el tiempo, tenían que despabilarse las mechas, había que poner el incienso, había que prender todos los días. Ustedes saben que el altar no podía apagarse, había un sacrificio continuo, uno que se ponía en la mañana, otro en la tarde. Fuera de eso, pues los que venían a ofrecer sacrificios voluntarios al Señor, todo eso estaba por turnos, habían puertas y habían porteros, y David había establecido ya eso de antemano. Había familias que él había delegado de antemano de los levitas. Él había dicho, la familia de tal van a ser porteros y van a estar en las puertas y por turnos, y todo eso lo hizo David. Usted se imagina todo lo que David tuvo que, todo el tiempo que usó David al final de sus años para planear esto. Los cantores, David dejó los cantores por
turnos. Cuando nosotros vemos los salmos, vemos unos nombres diferentes a David, salmo de tal, Jedutún, vemos unos nombres allí que no sabemos quiénes son, pues esos eran los cantores que había establecido David. Él los había establecido también por turnos, o sea que en ese templo siempre había alabanza, siempre había administración, siempre había sacrificios, todo el tiempo estaba la casa de Dios con mucha actividad, pero especialmente en las fiestas solemnes, que son las 3 veces que todo israelita tenía que subir a Jerusalén a celebrar estas fiestas. Aquí dice que eran las fiestas de los panes sin levadura, o sea, la Pascua. Luego venía la fiesta de las semanas, que era la fiesta de Pentecostés, y por último la fiesta de los tabernáculos. Entonces venían cada que se cumplían estas fechas, ellos tenían que subir 3 veces al año. Todo estaba en una perfección. Se estaba cumpliendo totalmente. Aquí hay otra trilogía. Aquí hay otra trilogía en las fiestas del Señor, ¿sí ven? Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. Cuando las estudiamos vemos una trilogía y vemos que tiene un comienzo y tiene una plenitud. Entonces es maravilloso para volverles a confirmar lo de la trilogía. Salomón estaba perfectamente alineado con la voluntad del Señor. Hasta aquí lo vemos caminando en esa perfecta voluntad del Señor. También al final de este capítulo 9 de Primera de Reyes, dice que Salomón hizo naves, naves en Esión Geber, que está junto a Elot, en la tierra del Mar Rojo, en la tierra de Edom. O sea, era un puerto, acompañado de Hiram, porque es que Salomón, Israel nunca fue un pueblo marinero. Fíjense que aquí estamos hablando de una incursión del pueblo de Israel en estas artes del mar, porque ellos no son marineros. Ustedes saben que el Señor tomó a Israel, pero ellos eran de profesión pastores de ovejas. Imagínense hasta dónde llegaron, a ser conquistadores del mar, porque el que conquistaba el mar en este tiempo, el mar representa el mundo, o sea, era como la conquista también de las cosas del mundo. Ellos se embarcaron, obviamente que Salomón tuvo que acompañarse de Hiram, porque Tiro sí era una ciudad costera, ellos eran expertos en esto, y hicieron naves. En el 27 dice, y envió Hiram en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón. O sea, había una alianza aquí con Hiram, porque era Hiram el que conocía, era este pueblo, los fenicios eran estos, los que eran diestros en esto del mar, eran diestros marineros. Entonces, los israelitas se unieron con ellos para hacer incursiones en el mar y llegaron hasta la tierra de Ofir. La tierra de Ofir dicen que es Yemen y Somalia, probablemente, dicen que era esta región. Llegaron hasta allá y tomaron oro. Ese oro, al parecer, era oro puro, era esos oros que eran muy valiosos porque era reconocido. O sea, que fueron hasta allá y tomaron 420 talentos y lo trajeron al rey Salomón. Pues si solamente 120 talentos son como 5 toneladas, entonces 420 talentos, esto era una cantidad de oro impresionante. Era impresionante el oro que le llegó a Salomón de estas incursiones. O sea, ellos podían irse en el mar, llegar a estos territorios, tal vez hacían cambios, ¿no? Comerciales, intercambios comerciales de las cosas que ellos llevaban por el oro, lo traían. Y entonces Salomón aumentaba sus riquezas. Más adelante vamos a ver que dice que además de estos 420 talentos de oro, ellos trajeron también madera finísima de sándalo y piedras preciosas. O sea que Salomón aumentaba su riqueza cada día más. Eso tiene un significado para nosotros, mis hermanos. ¿Qué es el oro?
¿Y qué representa las piedras preciosas? Fíjense que por allá en Primera de Corintios, Pablo va a decir eso, y es un pasaje que nosotros hemos estudiado mucho, que dice que si alguno sobreedifica su casa o tiene que sobreedificar en oro, plata y piedras preciosas. Porque si sobreedificamos en madera, heno y hojarasca, dice que el fuego probará la obra de cada uno. Y el fuego obviamente que va a quemar la madera, el heno y la hojarasca, pero el oro y las piedras preciosas y la plata pues son refinadas con el fuego. Edificar, sí señor, edificar o sobreedificar, porque el fundamento es Cristo y nosotros sobreedificamos sobre ese fundamento. Entonces, tenemos que sobreedificar con oro, plata y piedras preciosas. O sea, nosotros estamos viendo aquí que este reino de Salomón se está fortaleciendo en aquello que representa lo que Dios quiere que se sobreedifique, o sea, nuestras riquezas. El oro representa la divinidad, o sea, nuestra vida espiritual, más del Espíritu Santo, más de esa vida de Dios en nosotros. Y las piedras preciosas, como hemos hablado siempre o en otras oportunidades, representa el carácter santo de Dios. Cada una de esas características que predominan en el carácter santo de Dios son las que tienen que ser edificadas en nuestro carácter. La paciencia, el amor, la bondad, la mansedumbre, la justicia. Todas estas características que hacen al Señor ser quien es, tienen que ser también edificadas, sobreedificadas en nosotros. Entonces, vemos aquí, mis hermanos, cómo se consolida entonces el reinado de Salomón, cómo Salomón entonces se convierte en un rey poderosísimo. Fíjense que por ahí estaba buscando el dato de qué costo, o sea, qué precio tendría actualmente un talento de oro. Dicen que un talento de oro cuesta en este tiempo, en dólares, aproximadamente $385,350. No sé si el dato será correcto, porque pues el oro cada día está más caro, no sé si será correcto, pero ese dato lo encontré. $385,350, entendiendo que el talento de oro lo toman más o menos como unos 34 kilos de oro. Eso costaría. Entonces, no sé, puede que sea así o lo podríamos nosotros investigar a precio actual, cuánto cuesta el oro hoy, multiplicar eso por 34 kilos y ahí entender cuánto cuesta entonces un talento de oro al día, ¿no? Al día de hoy. Muchísimo dinero. O sea, este reino de Salomón está representando la abundancia, la riqueza del rey, porque es que Salomón está representando a ¿quién? A Cristo. Y Cristo es un rey totalmente rico, poseedor de todo. Entonces, por eso es que este reinado tenía que ser en este esplendor. Aquí terminaríamos entonces, mis hermanos, este capítulo 9. El capítulo 10 es un capítulo muy conocido por nosotros, bueno, en la historia, y hemos escuchado mucho de este evento particular en la vida de Salomón. Y es la visita de la reina de Saba. Vamos a leer del versículo 1 al 13 para mirar qué fue lo que pasó, porque esta reina vino a visitar a Salomón. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová,
se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Irán que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Hasta allí, Martica. Y hasta allí. En una gran visita, ¿qué dice Angelita? Sí, una preguntita para no quedarme con la duda. Tú hablaste de la región de Yemen y ¿qué más? Dijiste de otra región que probablemente equivalía a lo que era Yemen hoy. ¿Y cuál otro y cuál otra región? ¿Cuál otro país? Y Somalia, Angelita. Muchas gracias. Bueno, a ti. Bueno, la historia de la reina de Sabá. Aquí ustedes cuando van a estudiar quién era este personaje, pues la historia es incierta porque es como, algunos dicen que no existió, que solamente está aquí como un mito en la escritura, porque no hay muchos datos de esta reina, sobre todo en este tiempo, una mujer gobernando, imagínense eso, una mujer de reina, es curioso, en una sociedad pues que nosotros entendemos que era patriarcal y machista, pero había una reina. Y justamente esta reina era de esta región por donde habían estado las naves de Salomón y de Irán, donde habían ellos ido a traer ese oro, y parece que la fama de Salomón se extendió por esto, o sea, estas embarcaciones iban a todas estas regiones y llevaban y contaban quién era Salomón. Esta reina entonces se dio cuenta de esto y quiso conocer personalmente a Salomón. La historia de la reina de Sabá pues, continúa en el mítico libro sagrado de los etíopes, porque parece que no se sabe muy bien dónde estaba ubicada esta región de Sabá. También se le conoce como reina del sur. ¿Por qué para nosotros, los creyentes, sí existió? Porque el mismo Señor la mencionó. ¿Ustedes recuerdan que el Señor la mencionó y dijo que la reina de Sabá había venido a escuchar a Salomón? Y él dice, y he aquí más que Salomón hoy, hablando de él, y porque está en la Escritura. Y nosotros sabemos que la Escritura, pues para nosotros es una autoridad también histórica. Entonces, para los etíopes, ellos tienen un libro que se llama Kebra Nagats, así como oyen con K, Kebra Nagats, terminado en ST, que literalmente significa la gloria de los reyes. Ese libro está fechado entre los siglos VI al XIV a.C. Y allí aparece la mítica reina de Sabá, la reina Maqueda, para ellos se llama Maqueda, identificando la tierra de Sabá como la antigua Etiopía. En la historia, Maqueda tiene un romance con el rey Salomón y regresará a la tierra de Sabá y da a luz un hijo llamado Menelik. Bueno, pues esto no lo dice la escritura, esto es algo mítico, pero que aún la iglesia ortodoxa de Etiopía maneja esta historia, este libro. Es curioso porque uno no puede decir si sí o no,
Parece que la reina de Saba, además de todo el conocimiento pues de Salomón, pues parece que tuvo un romance según esto, pero eso no se puede asegurar porque la escritura no lo dice. Y que tuvo un hijo, y usted cuando va y busca eso, dicen que este hijo entonces vino y visitó a Salomón cuando cumplió 22 años, y que estuvo unos meses con Salomón, y que estuvo feliz, y que Salomón lo amó porque lo vio que era pues muy lindo, muy inteligente, muy brillante, y que pues, pero que cuando los ancianos vieron que estaba Salomón como prendido en su corazón con el muchacho, le dijeron que no, que tenía que despacharlo, porque pues obviamente no querían que este muchacho fuera el sucesor de Salomón, pero dicen que algunos dicen que Salomón le dio el arca y que él se la llevó, y otros dicen que él se la robó y la cambió. Bueno, una historia totalmente salida de todo lo que nosotros podemos entender que pudo haber sucedido. Creo que eso es más como un mito, una fábula. Pero para ellos hasta hoy eso es cierto. O sea que no podríamos decir nada sobre eso. Pero solamente nos vamos a ajustar a la escritura. También, si uno va a Wikipedia, aparece la reina de Saba como la reina de el antiguo reino de los sabeos. Dice que el nombre de ella era Balquis o Bilquis. Y el reino de los sabeos estaba ubicado en la actual Yemen. Fíjense que es por allá donde ellos habían mandado las embarcaciones, Yemen o Somalia, en la tierra de Ofir. Ella se llamaba entonces Balquis o Bilquis por la tradición islámica. O sea, ¿cómo les parece? O sea, la tradición islámica la considera de otro nombre, y la tradición etíope la considera con el nombre de Maqueda. O sea que ahí hay una cuestión ya de mitos que nosotros no podríamos aseverar. ¿Qué dice Rebequita? Sí, una inquietud, Martita. De pronto también he escuchado que Cantar de los Cantares justamente habla con la reina de Saba, ¿no? No sé si has escuchado eso también. Que Cantar de los Cantares que compuso Salomón Sí, porque también habla de un romance con la reina de Saba. sí, porque le habla a la tsunamita, y entonces que la tsunamita era como de color trigueñita, pero pues no sabemos. Fíjense que cuando ustedes buscan esto, aparece a veces, si es de Somalia, aparece una reina de color morenito, pero entonces si es aquí de la reina de los sabeos, que era más hacia Yemen, que era como ahí cerca a Arabia Saudita, por ahí, al sur, pues aparece una reina blanca. Entonces, no podríamos decir nada con respecto a esto, más allá de lo que está en la escritura, y dejar la cosa pues allí, porque no aparece mucho sobre. De hecho, muchos historiadores, como no hay muchos datos sobre esto, dicen que esto es un mito, que esto solamente está aquí como un mito en la escritura. Nosotros sabemos que no es un mito porque está en la escritura, y para nosotros la escritura es una autoridad histórica, y porque el Señor mismo la mencionó. Entonces no lo vamos a tomar como un mito, pero sí la vamos a dejar allí. No sabemos bien esta reina, realmente sus dominios o su reinado, ni tampoco si tuvo hijo o no hijo con Salomón, o si tuvo romance o no romance con Salomón. Nos vamos a detener aquí en lo que dice la escritura con respecto a lo que ella vino a hacer. Y es porque ella escuchó de la sabiduría de Salomón y quiso conocer al rey Salomón, quiso escucharlo, quiso verlo. ¿Cómo sería la fama de Salomón? Imagínense eso, que esta mujer, no sé cuánto duraría su travesía, era por tierra parece, porque ella venía cargada pues con todas estas regalos para Salomón. Le traía toneladas de oro, porque ya vimos que 120 talentos son como 4 o 5 toneladas de oro, más madera de sándalos, y dice que muchas especias, o sea, especias para, me imagino, cocinar, o para hacer ¿cómo se llaman esto? Los inciensos. Todo esto lo traía ella como regalo para el rey Salomón, telas y todos estos regalos que ella quiso traer al rey. La madera de sándalo aparece aquí como una madera muy fina, una madera excepcional, con el cual Salomón hizo gradas para el templo y para la casa de él, y también hizo instrumentos
para la adoración al Señor. Vemos entonces la relación de Salomón con esta reina, y ella vino a hacerle fue preguntas. En este tiempo, pues obviamente que no tenían enciclopedia, ni Wikipedia, ni Yahoo, no había cómo preguntar y cómo investigar nada. Y Salomón, nosotros sabemos que disertó, dice que desde el hisopo que nace en la pared hasta el cedro del Líbano. O sea, el hisopo, ustedes saben que era una plantita por allá rastrera que salía como maleza hasta en la pared, porque ellos usaban el barro para empañetar las paredes, y ahí salía el hisopo, como una plantita rastrera, y usaban ese hisopo de muchas maneras ellos. Y Salomón disertó desde esa plantita insignificante hasta el cedro del Líbano, o sea que él incursionó en la botánica, él hablaba de los pájaros, él hablaba de todo. Salomón disertó de todo con un conocimiento y una sabiduría impresionante, que no tenía ningún hombre sobre la tierra. Una sabiduría, digamos que natural, pero que venía inspirada por Dios. Una sabiduría que se podía aplicar en lo natural, porque yo creo que las preguntas que vino a hacerle la reina de Sabá a Salomón, pues eran de orden natural, inquietudes que ella tenía. Y dice que todo lo que ella le preguntó, Salomón le respondió, y ella se quedó maravillada, porque seguramente había hecho esas preguntas y nadie le había podido responder. No dice qué preguntas, pero al parecer todo lo que ella quiso preguntar a Salomón, él se lo respondió. Dice que ella se quedó también impresionada de su sabiduría, de la casa de Salomón. Recuerden que esa casa se llamaba la casa del Líbano, no porque estuviera en el Líbano, sino porque era hecha de cedro. O sea que cuando usted entraba veía tanto cedro en las paredes y en todo lugar que le llamaron así, porque era el cedro del Líbano. Era una casa costosísima y una casa totalmente majestuosa. Ella se quedó impresionada. O sea, la casa donde el rey vivía era una casa verdaderamente majestuosa. También se quedó impresionada de la comida de la mesa de Salomón. Imagínense lo que Salomón comía. Cual rey, su mesa era servida con todo lo que un rey pues se merece, me imagino, con sus carnes, con sus frutos, con sus panes, con todo lo de la época, en abundancia. Recuerden que la mesa del rey pues era una mesa muy grande, porque allí también venían los convidados del rey, no solamente se sentaba el rey solo, sino que se sentaba su familia y todos los que el rey quería convidar a su mesa. O sea que esto era un banquete completo. Dice que las habitaciones de sus oficiales, o sea que donde vivían los oficiales de Salomón, eran verdaderamente sitios de admirar. No era que Salomón vivía muy bien y sus oficiales vivían mal. No, también Salomón, aquellos que le servían tenían un nivel y un estatus alto y tenían sus casas o sus habitaciones muy bonitas, muy bien organizadas, muy lujosas. Dice que el estado de los vestidos de los que le servía, o sea, estaban completamente vestidos cual dignos de servir a un rey. Cuando uno ve esas películas de época, o aún hoy, cuando uno ve estas monarquías, ustedes ven esos palacios y esas casas donde viven los monarcas y los reyes que todavía existen hoy día, pero más en las películas de época uno ve cómo se vestían y cómo se vestían los criados, ¿no? Estaban impecables, peinados, con unos chalecos y unas chaquetas muy bonitas, y eran como impecables en su vestir, porque el rey o la reina o los príncipes estaban vestidos de esa manera, pero también sus sirvientes tenían que estar vestidos a la altura. Pues aquí pasaba lo mismo, parece que los siervos, sus oficiales, todos estaban vestidos a la altura. Usted se imagina el traje de Salomón. El mismo Señor Jesús hizo mención sobre el traje de Salomón cuando nos hablaba por allá en el Sermón del Monte, cuando hablaba del afán y la ansiedad. El Señor dijo: ¿por qué os afanáis? ¿Por qué
cómo se van a vestir. Dice que mirad los lirios del campo, la belleza y el esplendor de los lirios del campo. Dice que ni aún Salomón se vistió como uno de ellos. Entonces dice, si el Señor, si el Padre vistió los lirios así, entonces ¿por qué no nos va a vestir a nosotros así? O sea, tomó a Salomón como un ejemplo de las vestiduras. ¿Usted se imagina los vestidos de Salomón? Eran una cosa totalmente impresionante, porque si los siervos se vestían bien, ¿cómo sería el rey? O sea, con sus trajes, me imagino, bordados de oro y todas esas cosas suntuosas de la época, con telas costosísimas, pues Salomón se vestía muy bien. O sea, aquí vemos como una imagen de la abundancia, la casa bonita, que hasta hoy de pronto eso está en la sociedad y eso es lo que todo hombre como que desea, tener una bonita casa, tener criados que le sirvan, tener ropa muy lujosa. O sea, es como el sueño que todo hombre busca, ¿no? El Señor cambió todo esto. El Señor nos cambia toda esta imagen de algo que es natural a lo que es espiritual. Por allá la Escritura nos va a decir que nosotros seamos más bien agradecidos, que el ornato exterior no es tan importante como el ornato interior. O sea, que si nosotros tenemos que estar satisfechos con lo que tenemos, o sea, no buscar este tipo de cosas, no ser servidos, sino servir. Anoche veíamos eso, ¿no? Como el Señor nos saca de ese egoísmo, donde queremos ser servidos, sino que nos llama es a servir. Pero aquí estamos viendo estamos viendo a Salomón como tipo de Cristo, no porque nosotros tengamos que llegar a ser un día como Salomón y tener lo mismo de Salomón, porque resulta que a veces sí nos han enseñado la palabra mal. O sea, es como si esto lo tuviésemos que tener nosotros naturalmente, pero esto solamente se aplica al reinado de Cristo. Nosotros más bien somos esos siervos que están allí, que están siendo bien alimentados, que están siendo bien vestidos. Esos siervos sí están siendo bien vestidos, esos siervos sí están allí con el rey, acompañando al rey, pero Salomón tipifica al Señor Jesús. ¿Qué dice Germancito? Pues mire que es hermoso cómo el Espíritu trae como una visión de todo esto, ¿no? Como en una historia de esta natural, pues veía yo cómo es la condición del alma, que ella tiene que entrar a esos aposentos del Señor realmente, buscar esa intimidad que el Señor nos está hablando, para que ella realmente compruebe, que el alma no se quede, un alma que reina en ella misma, y aún, porque tú decías que en la misma historia se dice que tal vez es un mito, que ella nunca reinó. Entonces, como aún todas esas especulaciones que se generan a lo largo de la historia de si hubo o no reinado, pues eso también nos puede hablar de un reinado incierto del alma, y que es cuando ella llega y busca realmente dónde es que mora el Señor, que todo lo que ella ha oído, como decía Job, de oídas, pero cuando ella llega realmente a comprobar y a ver realmente lo que el Señor es, pues ahí es donde realmente el alma queda sorprendida, y ahí es donde el alma, dice, por allá leían ahorita, Anita, que todo lo que él le dio, más lo que ella quiso, aún los deleites del corazón, ¿no? Aún esas pequeñas cosas que nuestra alma desea cuando nosotros estamos reconociendo el verdadero reinado, y cuando nosotros estamos yendo al lugar de la morada del Señor, pues realmente aún en todas esas cosas el Señor nos puede dar ese deleite y nos puede dar ese gusto. Pero me parece que lo veo ahí como muy, muy, muy claro, ¿no? Como esa figura del alma que realmente tiene que conocer a su Señor, tiene que conocer la vida del Espíritu, cómo es que es la vida en el Espíritu. Que recuerdo lo que le dijo Juan, uno de los discípulos, que le dijo: Señor, ¿dónde moras? Y en ese proceso de dónde moras fue que el Señor cada día lo fue llevando más y lo fue llevando más a la profundidad realmente del amor de Dios, del Señor Jesucristo en la vida del apóstol Juan, que llegó a conocer eso. Entonces me parece que eso tiene una aplicación muy, muy valiosa para nosotros también. Entender que no podemos quedarnos solamente de oídas con lo que oigamos del Señor, sino que cada uno de nosotros tiene que llegar a profundizar en el Señor, lo que realmente Él es, el verdadero reinado.
Ujú, amén. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hoy no lo vamos a ver, lo vamos a ver en 8 días. El Salmo 45, porque nos va a hablar de lo que está hablando Germancito. Todo esto tiene una aplicación espiritual para nosotros. Y la reina de Saba también representa algo, alguien o algo en nosotros. Entonces vamos a estudiarlo también. Pero ya no alcanzamos hoy. El Salmo 45 nos lo va a revelar. Es un salmo que ya algunos conocen. Si no, lo leen de tarea para que sepamos y nos adelantemos un poquito para lo que vamos a ver en 8 días de pronto. Entonces, mis hermanos, tenemos que dejar aquí, ya son las 9:58. Interesante cómo sigue la historia con Salomón, porque se tocan todos estos aspectos de su gobierno natural también, ¿no? Cómo se extiende sus dominios y cómo era el reinado de Salomón de majestuoso y de esplendoroso, ¿no? Más adelante, por allá en un pasaje, yo no recuerdo si es en Crónicas o aquí mismo en Reyes, donde habla de que la plata en ese tiempo servía para trancar las puertas, seguro, era así, como piedras para trancar la puerta. Era tanta la riqueza de Salomón que lo que se tenía como valioso era el oro o las piedras preciosas, pero la plata se ponía allí como para trancar la puerta, perdón. Rodaba la plata. Entonces vemos como dándonos a entender que el reino de Salomón o su reinado fue en una abundancia totalmente desbordante, que nunca antes vista ni después tampoco. No se volvió a ver esa abundancia después, nunca más se volvió a ver esa abundancia en Israel.